Bienvenidos a este segundo año de Mirada Constructiva, que es nuestro encuentro semanal aquí en Stay TV, para justamente tratar de mirar, de tener una visión de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Y hoy tenemos una alegría muy grande de contar con la presencia de Marcelo Satulowski. Marcelo Satulowski es arquitecto, ya va a contar un poquito su experiencia. Es una persona del interior también y es muy buena esta visión de alguien del interior que trabaja en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero también sigue en contacto con otras ciudades del país que hoy están de alguna forma cambiando sus centralidades, ¿no? Un proceso que se ha producido en el ámbito del AMBA, del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, pero que también ocurre en el interior. Entonces hay como un nuevo paradigma acerca de en qué lugar se vive, en qué lugar se trabaja. Y bueno, y sin lugar a dudas también la pandemia ha acelerado este proceso. No es que a partir de la pandemia apareció todo esto, sino que de alguna forma la pandemia nos obligó a definir dónde queremos vivir, dónde queremos trabajar, y todo esto tiene una consecuencia directa en el mercado inmobiliario, y por eso en este primer programa del año, como una forma de encontrar disparadores para todo lo que vamos a seguir conversando a lo largo del año, invitamos a Marcelo. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gusto, Mario, muchísimas gracias, y sabes del respeto y el valor que vemos siempre en todo lo que ustedes hacen, en los distintos ámbitos. Es un gusto participar. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, ¿cómo ves vos digamos, el panorama del mercado inmobiliario en este contexto de post-pandemia siguiendo, seguimos transitando la pandemia, pero de alguna forma la pandemia nos mostró muchas cosas y nos ayudó a valorar distinto a las ciudades, a los ámbitos donde trabajamos, donde vivimos? ¿Cuál es tu visión de todo esto? A ver, en primer término, creo que no fue la pandemia, que la pandemia en conjunto con el aislamiento, las cuarentenas más o menos estrictas, lo que hicieron fue un doble juego de acelerar procesos y a la vez poner pausa. Ese doble juego fue el que nos termina de sacar del piloto automático, y esto nos permitió ver cantidad de cosas, cantidad de procesos que venían ya en curso, algunos de hace décadas, y que por alguna extraña razón no terminábamos de asumir. Digo, fíjate que de una semana a la otra pudimos reconvertir desde cómo nos educamos hasta cómo trabajamos, cómo compramos o pagamos, cómo nos juntamos o mantenemos reuniones. Y todo esto porque los elementos ya estaban ahí. ¿Sí? Las herramientas, cierta tendencia por parte de algunos grupos ya estaban presentes. Y lo que esto hizo fue terminar de mostrarnos cosas. Por un lado, la cuestión de la tecnología y todas las facilidades que hoy disponemos. Pero por el otro lado también las grandes carencias, la cuestión de distorsión de tiempos, de valores, del uso de los espacios o del tiempo. Y todo esto realmente nos impactó muy profundo en las formas del habitar. Y eso se refleja en el habitar individual como en el colectivo, a nivel de la vivienda o de los pequeños grupos, de un conjunto, un edificio, un barrio privado o lo que sea, como de ciudad. En nuestros barrios, en las dinámicas de la ciudad en su conjunto, o aún de las áreas metropolitanas, o aún de la propia globalización. Abrió el espacio para la posibilidad de otras cosas. ¿Se van a dar estas otras cosas? Depende de nosotros. ¿Dónde crees que va a haber mayores cambios? ¿En el, digamos, en el habitar o en los lugares de trabajo, en los lugares de recreación, en los lugares de esparcimiento? ¿Dónde crees que va a impactar más o por dónde van a empezar los cambios? Creo que los cambios empezaron, ya están como muy presentes, y nos cruza el habitar en todas las dimensiones y a todos a la vez, cosa inédita. Y eso se refleja en todos nuestros ámbitos. El habitar, acá me pongo más en el arquitecto, perdón. El habitar
es estar en el mundo, es vivir con otros, es convivir, es construir comunidad, construir cultura. Y eso lo hacemos tanto a nivel doméstico como a nivel urbano, como en las escalas intermedias y en cada una de nuestras actividades. Viste que se habla de el primer lugar, el segundo lugar, ¿sí? El primer lugar donde soy yo, con mi familia, con mis más cercanos. Un segundo lugar, los ámbitos del trabajo y demás. Un tercer lugar donde construimos comunidad, los lugares del encuentro y demás. Y aún los no lugares, un aeropuerto, estos lugares más anónimos, un aeropuerto, el hall de un shopping. Y todos se van transformando porque en realidad la transformación fue mucho más profunda. Digo, las dimensiones básicas del habitar tienen que ver con tiempo, espacio y la propia identidad. Y este juego de la pandemia y tomar conciencia de nuestra fragilidad, de salir de vivir en un presente continuo y recuperar la temporalidad. Nos cambiaron, casi te diría, no sé, desde muy profundo las formas de habitar. Y eso se refleja en todos nuestros lugares. A nivel doméstico, esta vuelta a una temporalidad muy presente hace que tengamos que repensar, por ejemplo, los espacios para una vida que es absolutamente acelerada y flexible. Y nuestros espacios son estáticos. Sí. Y de pronto el espacio el mismo tiene que ser comedor o dormitorio y a la vez aula y oficina y tiempo después reunión con la abuela o con los amigos. Y cómo, bueno, los espacios van adaptándose para modificar todo esto. Yo creo que necesitamos trabajarlo básicamente desde tres dimensiones. En orden a estas mismas dimensiones del habitar. Por un lado, recuperar la espacialidad. Nuestra existencia, nuestra vida es espacial. Y el sector es superficial. Hablamos de metros cuadrados. Claro. Pero vivimos en el espacio. Y fíjate que durante la pandemia, durante el aislamiento, gente que por ahí tenía departamentos antiguos, buenas situaciones, con mucho menos metro cuadrado, pero con buena espacialidad, vistas, acondicionamiento, en términos térmicos o de espacios de transición, un balcón, una terraza, una galería, la pasó muchísimo mejor que por ahí gente que estaba en departamentos mucho más grandes, pero concebidos de otra manera. Claro. Entonces, recuperar la calidad del espacio. Con Mariana Stange jorobábamos en algún momento que tendremos que construir un índice que se llame calidad de vida por metro cúbico. Recuperar las texturas, recuperar la habitabilidad, la ventilación, la iluminación, etc. Obviamente con la flexibilidad. Esta flexibilidad es la que nos habla de cómo los espacios responden al tiempo. Segunda dimensión, ¿sí? El espacio, el tema de tiempos y entonces la flexibilidad de los espacios. Y una tercera es entender que desde el punto de vista de la identidad, del quién soy. De repente cuando llegó el aislamiento, nuestro ser físico fue el que siguió manteniendo el abrazo con los chicos, comemos juntos, dormimos juntos, pero nuestro ser digital es el que cobró el protagonismo. Para educarnos, para trabajar, para comprar, para hacer cantidad de actividades. Bueno, y ese cruce de cómo vivimos a la vez en lo físico y digital es algo que ya estaba y que esto nos puso de manifiesto que necesitamos pensar otras formas de vivir tanto dentro de la casa como de vivir la ciudad en una doble dimensión físico-digital, en un doble mundo físico-digital. No es que los chicos se fueron de la mesa porque están con el celular. No, estamos a la vez compartiendo dos espacios, uno físico, el otro digital. Pero son ámbitos donde nos constituimos, donde intercambiamos, donde crecemos, nos cargamos de emocionalidades, desarrollamos cosas. Bueno, ¿cómo son los espacios de ese nuevo habitar? Creo que son de los grandes desafíos que nos deja esto. Y además los desarrolladores inmobiliarios tienen que estar atentos a estos cambios, ¿no? Porque como vos decías, si seguimos produciendo metros cuadrados de una manera estandarizada, y bueno, vamos a encontrar que no va a haber demanda para esos metros cuadrados, ¿no? Y como de alguna forma el desarrollador inmobiliario se tiene que adelantar en el tiempo a lo que la demanda busque, justo el fin de semana hablaba con un amigo que es desarrollador inmobiliario. La hija es arquitecta y bueno, está digamos, tomando vuelo por otro lado
y le dijo algo que a él le dolió mucho. Le dijo, ustedes al final son unos apiladores de ladrillo. Y le dolió mucho, pero también una visión nueva lo ayudó a replantearse, bueno, cómo encara sus desarrollos inmobiliarios, ¿no? Porque de alguna forma el desarrollador inmobiliario tiene la obligación de adelantarse en el tiempo, ¿no? Esto que vos decías, espacio y tiempo, ¿no? Bueno, adelantarse en el tiempo a lo que la demanda va a buscar, ¿no? Y de repente en esa carrera de producir metros cuadrados y espacios compactos y tratar de vender el ticket más pequeño, bueno, te puedes encontrar que finalmente no hay demanda para ese producto, ¿no? Abrís cantidad de ventanas. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Es así tal cual el desarrollador necesariamente tiene que estar entendiendo, y no es de ahora, es de siempre, que de momento que empezás a concebir un edificio, hasta que entregaste la última llave, pasaron 2, 3 años, año y medio como mínimo, y en realidad la vida recién empieza ahí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo va a ser la vida dentro de 5 años? ¿Cómo van a ser las infancias de la década del 20 de chiquitos que quedaron cruzados por todo este episodio de un año entero? ¿Sí? ¿Cuáles son los espacios para esas nuevas formas de vida de acá a 5 años? Y resulta que no sabemos lo que pasa esta tarde. Uh-huh. Entonces, ¿cómo cambian nuestras propias formas de trabajo? Las cosas a las que debemos prestar atención. Hay una cosa que es clara desde siempre. Trabajamos en lo que es la articulación, como cadena de valor, la articulación de la producción y la gestión de los escenarios de la vida. Uh-huh. Son los lugares de la gente, es el hábitat. Entonces no puedo pensar hábitat sin pensar en la gente al centro y las formas de vida. Bueno, pero hay muchas, sí, precisamente por eso necesitamos saber para quién estamos trabajando y poder adelantarnos de algún modo en el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Por lo pronto incorporando nuevos instrumentos, nuevas miradas, nuevas metodologías de trabajo que nos permitan construir escenarios, que nos permitan trabajar no para lo que es hoy, sino a 5 años adelante, uh-huh, como mínimo. Por un lado. Por otro lado, como bien marcabas también, se trata de poder llegar a ese mercado. Decías el tema de ticket bajo y demás. Bueno, hoy tenemos un enorme descalce entre la capacidad de pago de la gente y el costo de las unidades. Es claro que por donde veníamos transitando no se llega. No podemos salvar esa brecha, pero es claro también que la tecnología, que nuevas formas de la economía, en realidad otra lógica económica está corriendo por el mundo hace más de 20 años y nos resistimos a verlo, y que desde esos otros espacios, con estos otros instrumentos y por tanto otros modelos de negocio, deberíamos empezar a definitivamente buscar las formas de construir los puentes de accesibilidad al suelo, a la vivienda y a la ciudad en su conjunto, a la condición de urbanidad. Uh-huh. ¿Y cómo ves en este proceso, ¿no? Las nuevas centralidades que van apareciendo y qué va a pasar con los centros de las ciudades, ¿no? Uno hoy recorre el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y realmente, en mi caso, que hace 20, 30 años atrás trabajé en el microcentro y era un hormiguero de gente, ¿no? Florida, en vez de ser una calle peatonal, una autopista peatonal, y hoy uno ve un escenario totalmente diferente. ¿Qué va a pasar con los centros, ¿no? Con estas nuevas centralidades que van apareciendo? ¿Qué va a pasar con el centro de la ciudad, con estos mega edificios que, bueno, que estaban cerca de las terminales de trenes y que, digamos, en los que trabajaban miles de personas y hoy están vacíos, ¿no? Indudablemente vamos a alguna reconversión. Veía ayer algún comentario en Twitter precisamente de alguna gente que decía: hay horarios inéditos donde camina Florida y se escucha el silencio. Uh-huh. Realmente hay un desafío enorme en esta reconfiguración, pero nuevamente son procesos que Saskia Sassen, académica de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, urbanista, antropóloga, demás,
ella hablaba de las nuevas geografías de la centralidad a mediados de los 90, y hablando de procesos que ya venían de los 80. ¿Sí? Lo que ha cambiado son las geografías de la centralidad, pero nuevamente, pandemia, aislamiento, lo que hicieron es ponerlo a la vista. ¿Sí? Alguien me preguntaba el año pasado en alguna nota cuál es el mayor cambio para las ciudades que trajo la pandemia, y puesto así en un cambio es que se cayeron los velos. Las ciudades mostraron sus deficiencias, sus carencias y sus virtudes, ¿sí? en la capacidad de acceso a servicios, a contención, a salud, en definitiva, en este caso, pero también a aprovisionamiento y demás, todo a escalas barriales. La idea de la centralidad como un centro único hace tiempo que viene reconvirtiéndose a una idea de a una geografía de centralidad en red, que opera, por un lado, desde lo funcional, participar de las actividades centrales, sin necesariamente estar físicamente allí, pero entonces con una enorme infraestructura, tanto física como digital, que le da soporte. ¿Qué es en qué deriva esto? El surgimiento de subcentros vinculados por autopistas, vinculados por buenas vías de comunicación, pero también en cada uno de ellos por actividades, por servicios, por todo lo que implica esta idea de el centro. Pero en vez de el centro, se trata de empezar a reconocer esos pequeños centros, y lo cierto es que el área metropolitana de Buenos Aires tiene ya varios instalados. Digo, el Puerto de Olivos, el área de Nordelta o el área de Pilar, o la zona de Canning, o algunos otros en el oeste, o dentro de la capital, Caballito, Belgrano, toda la zona allá de Barracas en el sur. Hay subcentros que, si somos inteligentes, en todo caso, desde el sector, como sector privado, perfectamente podemos estar trabajando en la consolidación de estos microcentros, microcentralidades, tejidas en red, que me dan la posibilidad de establecer a niveles barriales o cada 2, 3 comunas un centro ahí en el punto de convergencia, pero donde necesito entonces pequeños núcleos de oficinas, de pequeños comercios barriales, oficinas para un abogado, un dentista, un contador que trabaja a nivel barrial, pero también bares, puntos de encuentro, esparcimiento a pocas cuadras de casa. Este bendito tema de la ciudad de los 15 minutos. Sí. A ver, la ciudad de los 15 minutos marketineramente está buenísimo, pero también hay una ciudad de los 30 y una ciudad de los 45. Claro. Hay escalas que son barriales, otras son más urbanas, generales, para ciertas actividades esporádicas, y otras muy puntuales, un estadio, un gran teatro, un tribunal, ¿sí? A los cuales voy a ir muy de vez en cuando. Reconocer esto en territorio implica empezar a comprender las nuevas geografías urbanas, porque junto con los centros empiezan a aparecer entonces sus áreas de influencia, empiezan a aparecer sus bordes, empiezan a aparecer identidades barriales que nos pueden hacer recuperar toda esa riqueza urbana que poco a poco veníamos también perdiendo. Esto que se da a nivel metropolitano, se da también en ciudades más pequeñas, pero también se da en la macro, se da a nivel global. Digo, veníamos con una globalización de arriba hacia abajo. Éramos todo muy descentralizado, pero toda la producción pasaba por tal lado, toda la dinámica financiera por tal otro, demás. Algunos dicen esto es la muerte de la globalización, hasta el último tornillito o el cañito de goma para el respirador teníamos que esperarlo de China. ¿Sí? Bueno, esta vuelta a mirar esas cercanías, esas escalas intermedias, traducido de lo urbano a lo regional, nos habla de la posibilidad de pensar una regionalización inversa, cadenas de suministro cortas, identidades regionales, articulación de territorios regionales, gradientes entre lo que es la capital de provincia con las localidades menores, y más chiquitas, y bueno, qué pasa en cada una de estas instancias en territorio. Y así como cada una de ellas es posibilidad de una vida más rica, más sostenible, ¿sí? Con pocas distancias entre provisión y usos o consumos, nos da también como sector privado, para la cadena de valor del real estate,
un menú enorme, gigantesco de necesidades de nuestras comunidades que están allí y que como operadores del hábitat podríamos estar dando respuesta con buenos resultados económicos, sí, pero también sociales o socioculturales y urbanoambientales. ¿Sí? Entonces, la verdad que el escenario que se abre es enorme si somos capaces de quitarnos las anteojeras y ver totalidades. Nuevas geografías urbanas y regionales, estas escalas intermedias, las interfaces, y una orientación hacia el desarrollo de nuestras comunidades. Creo que ahí tenemos líneas de trabajo muy claras. Sí, vos siempre hablas de lograr desarrollos que sean integrales, inclusivos y sustentables, ¿no? Sí, señor. Que a mí me gustó mucho siempre estas tres líneas, ¿no? Porque, bueno, un poco significa pensar en no solamente que haya un sector pequeño de la población que acceda a los productos inmobiliarios, de alguna forma todo el sector del real estate privado hemos estado trabajando para un segmento socioeconómico limitado, ¿no? La punta de la pirámide socioeconómica. Entonces yo creo que este proceso de descentralización, partiendo de tierras más baratas, bueno, creo que baja las barreras de entrada para mucha gente para acceder a la vivienda. El tema de que sea integral, teniendo en cuenta todos los factores que hay que tener en cuenta, y el tema que sea sustentable también, ¿no? Creo que este es otro aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? Cuidar la casa común que es el mundo, ¿no? Fíjate que una de las tendencias que se van profundizando cada vez más, incluso ahora post pandemia, alimentadas por la pandemia, va profundizando la categoría de los que ya algunos llaman los responsumidores. Es un consumidor, un usuario, con mucha atención a la responsabilidad social de las empresas. Digo, hay un cambio potente de paradigma en nuestra gente, donde ya no todo da lo mismo. Pensemos nosotros mismos como usuarios o consumidores de cualquier producto, cualquiera. ¿Qué pasa ante una empresa? ¿Qué actitud tomamos ante una empresa que se empieza a saber que viene destruyendo bosques o trabajando con trabajo esclavo? Claro. O con estafas. ¿Sí? No, ya no todo da lo mismo. Elegimos aquellas empresas que trabajan con responsabilidad social o que ocupan con responsabilidad en realidad su rol social. ¿Sí? Pero no para la publicidad. Perforo el Mar del Norte, hago un desastre ecológico y después promuevo las campañas de cuidado ambiental. No. Las que en serio, grandes o pequeñas, están trabajando para hoy y para mañana. Para toda nuestra gente y no para un pico. Pregunto a quien está del otro lado, ¿te interesa multiplicar por 5 a 10 veces el volumen de mercado inmobiliario de los mejores tiempos de las últimas décadas? Bueno, lo único que necesitamos hacer es ocuparnos realmente del problema de salir de la punta de la pirámide, de trabajar para un 5 a un 10% de la población y entender que en todas las épocas, en todas las geografías, dentro de la pirámide socioeconómica hay entre un tercio a un 40% en la base de la pirámide que sí o sí necesita una decidida acción estatal, una presencia de lo público. Sí. Pero que si aún si dejamos de lado lo que es la participación público-privada para trabajar allí, si pensáramos en esto, dejarlo de lado, tenemos por delante un horizonte del 60% de la pirámide socioeconómica y estamos trabajando para el 5 o el 6. Ahora, eso implica repensar los modelos de negocio, repensar los modelos de financiamiento, repensar los modelos de producción, repensar los sistemas constructivos, las localizaciones, los materiales. Y las escalas. Las escalas, tocas un punto que es clave, la capacidad de escalar las respuestas. ¿Desde qué claves pensar hoy el futuro del real estate residencial particularmente? Creo que hay 3 líneas que son ineludibles. La escalabilidad de las respuestas, y esto tiene que ver con cantidad, calidad y asequibilidad.
esta nueva habitabilidad, como decíamos, de recuperar el espacio, la espacialidad, pero también la temporalidad y la digitalidad como condiciones ya hoy básicas del habitar. Hoy habitamos en 5 dimensiones, las 3 espaciales, más temporalidad, más digitalidad. Toda vivienda, toda propuesta de residencial tiene que tener en cuenta las 5 dimensiones. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver a la sustentabilidad o como mínimo a la sostenibilidad. ¿Sí? Y desde ellas, la construcción de una nueva urbanidad aumentada en términos de vivir juntos, el ser con otros, que es la ciudad. ¿Sí? Estas son las líneas por donde pasa el repensar hoy el real estate, particularmente residencial, hacia adelante. ¿Qué pasa dentro de eso? Lo he dejado colgado. Con el centro histórico de la ciudad. Obviamente tiene que avanzar hacia una reconversión. ¿Hacia dónde? En muchos casos son áreas... Nuevamente, este proceso no es Buenos Aires, son los procesos que venían sufriendo grandes capitales o grandes ciudades alrededor del mundo desde hace bastante tiempo. Uno de los ejes claros de trabajo pasa por la residencialización de los centros, la reconversión de estos espacios a nuevas formas del trabajo, a nuevas formas del habitar, tomando como base el hecho de que son áreas con mucha dotación de servicios, muy accesibles en términos físicos, transporte y demás, pero también con mucho servicio cultural, comercial, de todo tipo. Entonces, ¿cómo desde estas ventajas comparativas empezamos a construir una respuesta diferente? ¿Para qué público? Ahí están las incógnitas. ¿Con qué mecanismos? Ahí están las incógnitas. Bueno, hay ciudades que han tenido un proceso de gentrificación, ¿no? Que hubo de alguna forma un recupero de los centros históricos, pero también a veces terminó encareciéndose el costo de la vivienda y terminó expulsando a gente que estaba viviendo ahí, que no pudo pagar más los costos de vivir en esos lugares. Entonces también procesos, ¿no?, de ese tipo que se dan a veces, ¿no? Ese es uno de los puntos clave que tenemos que cuidar. Digo, la construcción de valor genuino, valor urbano, o nos gusta pensar en términos de plusvalía, bueno, la genuina plusvalía, esa que le agrega valor a la vida de la gente, ¿sí? Tiene que trabajar, o trabaja necesariamente, en términos de las posibilidades de desarrollo económico, personal y como comunidades, o familiar, como comunidades. La creación de valor social, la posibilidad del intercambio, del desarrollo personal, etc. Y por supuesto también en términos netamente ambientales, en términos de la relación con la naturaleza. Una de las cuestiones que viene pasando alrededor del mundo es que mucha área que se aborda para procesos de mejora urbana y construcción de valor urbano terminan derivando en estos procesos de gentrificación, claro, los reemplazos de la población original por otras, de claro, mayor capacidad adquisitiva. Y uno de los puntos a cuidar. Pero nuevamente, esto no es una novedad. Digo, ¿qué pasó en el proceso de 15, 20 años de Palermo, de aquel Palermo viejo de adoquines, talleres mecánicos, viejas casonas, para volverse una zona de referencia para toda América Latina en términos del diseño, en términos de definir tendencias y demás? Entonces, ¿de qué manera cuidamos a nuestra gente? ¿De qué manera no es llevemos a los grupos de mayor capacidad adquisitiva a los lugares de mejor calidad urbana? Es llevemos calidad urbana a todas las áreas de la ciudad. Claro, claro. Integrándolas desde sus propias identidades en una red multicolor. Creo que la acción inmobiliaria como cadena de valor completa tiene la capacidad de ser un gran jugador para mantener el statu quo o aún para profundizar las desigualdades. Pero tiene la enorme capacidad de ser también un actor capaz de revertir procesos de deterioro urbano hacia procesos virtuosos, círculos virtuosos de desarrollo genuino para cada una de las zonas de la ciudad, para toda su gente, como nos gusta decirla, de hoy y de mañana. Querramos o no, cada pequeña acción inmobiliaria está cambiando la vida de la gente.
Alquilé un localcito de 2x3 en la esquina. Sí, pero ahí se puso un kiosco. Y generó toda una dinámica que ese punto pasó a ser un punto de referencia del barrio. Llegó un nuevo vecino al consorcio. Se integraron algunas familias al nuevo barrio. ¿Sí? Todo eso va cambiando. Si hacemos una gestión de impacto, si concebimos estos impactos, estas emergentes, estas externalidades, las internalizamos dentro del modelo de negocio, incluso nos abre posibilidad de generar propuestas de servicio que apalancan el resultado del negocio y acompañan la vida de ese edificio o de ese barrio en el tiempo. Entonces tenemos la posibilidad desde un mismo caso de generar negocio para la empresa, con beneficio para nuestros clientes, pero también para la comunidad que va a estar viviendo allí y todo su entorno, por años. Solamente es un cambio de mirada, pero desde allí un cambio en los modelos de negocio, en los modelos de financiamiento, en los modelos de producción y de uso. Bueno, Marcelo, muy interesante todo. La verdad que quedan un montón de temas para hablar, pero me parece interesante y lo sintetizaría con una idea de como de cambiar el foco del ladrillo a la gente, no estar tanto mirando la materialidad de nuestros productos inmobiliarios, mirándonos todo el tiempo el ombligo, sino prestar atención a las necesidades. Y a largo plazo eso termina siendo también un buen negocio, ¿no? Porque siempre estar atento a la demanda es el tema clave de todo esto, ¿no? Hace años venimos trabajando en torno a la idea de pensar y hacer otro real estate. ¿De qué se trata esta idea de otro real estate? Decimos, con la gente al centro. Punto 1. Entender que estamos trabajando en los espacios del habitar de la gente, entonces la gente al centro. Hacia adentro, tecnológico e innovador. Es claro que no estamos dando respuesta. Digo, los niveles de déficit habitacional que tenemos, los niveles de deterioro ambiental o urbano que tenemos, muestran a las claras que no damos abasto, como venimos trabajando. Entonces, tecnológico e innovador es hacia adentro. Hacia afuera, asentado en estas nuevas economías colaborativas, de red, con todas las herramientas que esto nos pone a disposición. Orientado hacia adelante, hacia un triple impacto: económico, social y ambiental. El resultado económico tiene que estar, pero es apenas la precondición de partida para que las cosas se puedan hacer. Desde allí, genera un impacto positivo. Genera un impacto positivo en términos ambientales y socioculturales. Y hacia adelante y hacia atrás, respaldados en una poderosa dinámica de red entre nosotros, enseñándonos, aprendiéndonos unos a otros, viendo qué tipo nuevo de soluciones van encontrando algunos para construir estos nuevos caminos. Algo que a mí me pone bastante loco desde hace bastante tiempo. Tenemos acá en el barrio grande de América Latina 650 millones de personas, de nuestros vecinos, con problemas de déficit habitacional. Y venimos trabajando en la puntita de la pirámide. Ocupémonos. Aún si lo querés mirar solo del lado del negocio, es un escalar exponencialmente los volúmenes de negocio. Solamente hace falta poner a la gente al centro y ocuparse de los grandes problemas, o de los problemas nudo, centrales. ¿Cómo financiamos? ¿Cómo producimos? ¿Con qué materiales o tecnologías generamos menores costos en la producción de suelo y en la producción de vivienda para permitir esa accesibilidad? Y allí sí, una vez adentro, ¿qué servicios podemos estar brindando? ¿Qué nuevas comodidades, nuevas formas de trabajo, nuevas formas del comercio? Los cambios en el comercio habilitaron áreas que hasta anteayer eran periféricas. Las oportunidades están en todos lados si cambiamos los anteojitos con los que estamos mirando la realidad. La gente al centro, orientados al desarrollo y adelante. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy Mario, buenas tus reflexiones. Gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima edición de Mirada Constructiva. Muchas gracias.